se casó con ella por bromas, pero ella transformó la parcela y cayó a todos. La noticia corrió por el pueblo de San Miguel de las Sierras, como viento seco en día de cosecha. Rodolfo Alarcón, uno de los hacendados más conocidos de la región, se había casado con Esperanza, con la Espe, con esa mujer a la que todos llamaban, en las esquinas y en los portones, la desamparada. Una señora de cabello completamente blanco y rizado, cuerpo robusto de quien trabajó toda la vida, manos gruesas de fibra y callos, y un silencio cargado de dignidad que pocos eran capaces de leer. Nadie lo creyó al principio, y los que lo creyeron se rieron. Lo que nadie sabía, aún, era lo que estaba detrás de ese matrimonio, que había sido planeado como broma, que ella había sido elegida como blanco, y que, sin darse cuenta, los hombres que se rieron de ella habían puesto en sus manos la única parcela que quedaba en la región con potencial para convertirse en algo de verdad. Y, peor para ellos, una mujer que sabía exactamente qué hacer con ella. Esperanza Carranza tenía 63 años y había pasado la mayor parte de ellos encorvada sobre algo. El hijo que crió sola después de que el marido se fue sin despedirse, el pequeño huerto que mantuvo por años solo para no dejar la mesa vacía, las ovejas que compró una a lo largo de casi una década, con lo poco que sobraba del trabajo de lavado de ropa que hacía por encargo. Ella no se definía como valiente, no sabía que lo era. Solo sabía que parar nunca había sido una opción que pudiera darse el lujo de considerar. Su parcela, si es que se le podía llamar así, era una propiedad pequeña a orillas del río Hondo, tierra que había heredado de su padre, con cerca caída, pasto ralo y un tejabán que más parecía un suspiro que una construcción. Las ovejas que criaba eran pocas, pero bien cuidadas. La lana que producía era buena, pero ella aún no sabía lo buena que era. Vendía lo que podía a un precio que apenas cubría el esfuerzo. Y seguía. Siempre seguía. Rodolfo Alarcón era 10 años mayor que Esperanza. Vivía en una hacienda de tamaño mediano al otro lado del camino de tierra. Había estado casado por 22 años con una mujer del pueblo llamada Beatriz Valenzuela, que un día simplemente hizo las maletas, tomó a su hija pequeña y se fue diciendo que ya no podía vivir lejos de todo. Eso había ocurrido 14 años atrás. Desde entonces, Rodolfo se había endurecido de una manera que no era fuerza, era caparazón. La hacienda también se había endurecido, producía menos cada año. Las deudas iban y venían como marea mala, y él prefería sentarse en el porche con una botella a enfrentar lo que se derrumbaba a su alrededor. Tenía amigos, eso sí, hombres como él, de la misma generación, del mismo tipo de desdén por la vida que se queda quieta mientras el mundo avanza. Don Fausto Mondragón era el más cercano y el más peligroso. Hombre de habla fácil y risa fuerte, que escondía detrás de la simpatía un placer antiguo en ver a otros tropezar. De él fue la idea. Fue en la feria ganadera anual, en ese enorme tejabán iluminado por series de focos y oliendo a asado norteño y tequila corriente, donde nació la apuesta. Rodolfo había bebido más de la cuenta, Fausto también. Y cuando los dos empezaron a hablar sobre mujeres de la región, sobre quién se había casado bien y quién se había quedado atrás, alguien lanzó el nombre de Esperanza en medio de la conversación como quien tira una piedra a un pozo solo para oír el ruido. ¿La Espe? Fausto rió con esa risa que le subía de la panza. Esa es caso perdido. Ni ella misma se aguanta. Imagínate que alguien la quiera. Los otros rieron. Rodolfo también rió, porque era más fácil que pensar. Apuesto a que no te casas con ella, dijo Fausto de repente, mirando a Rodolfo con ese brillo de quien ya planeó todo antes de abrir la boca. Te casas, pones su parcela patas arriba y desapareces antes de 90 días. Si lo logras, la deuda de la última cosecha se borra junto. Yo la pago de mi bolsillo. Rodolfo se quedó callado por un segundo. La deuda era real, el cansancio también lo era. Y tal vez, en el fondo de ese fondo que el mezcal ayudó a abrir, hubiera algo más. La voluntad torpe de demostrar que todavía podía hacer lo que quisiera.
que aún tenía algún tipo de poder sobre algo. «Hecho», dijo, y extendió la mano. A partir de ese momento, el plan fue tan simple como la crueldad suele ser: acercarse a ella con amabilidad, ganarse su confianza, casarse, desbaratar lo que ella había construido e irse antes de que los 90 días terminaran. Simple, cobarde. Y para quien lo veía desde fuera riéndose, muy divertido. Al día siguiente, Rodolfo fue hasta su parcela. Esperanza estaba afuera arreglando una tabla de la cerca cuando él apareció. Tenía un paño azul atado al delantal, el cabello blanco recogido de cualquier manera, y no levantó la cabeza de inmediato al oír los pasos. Cuando la levantó, vio a un hombre que conocía de vista, el Rodolfo de la hacienda del otro lado, detenido a unos metros de ella con el sombrero en la mano y una actitud que no sabía bien cómo clasificar. «Buenos días, Esperanza», dijo él. «Buenos días», respondió ella sin soltar la tabla. Él fue directo al grano, o al menos al punto que había ensayado. Dijo que había pasado por el camino varias veces en los últimos meses y que se había fijado en el trabajo que ella hacía, que lo admiraba, que él mismo había dejado que su propia hacienda se fuera a pique por falta de alguien que supiera sostener las riendas, y que, si a ella no le importaba, le gustaría tomar un café y charlar. Esperanza lo miró por un momento. No era tonta, nunca lo había sido, pero también llevaba en el pecho esa herida vieja de quien pasó años siendo invisible, y la amabilidad, incluso cuando venía de un lugar inesperado, dolía de una forma difícil de resistir. «El café está caliente», dijo ella, y entró de nuevo. Él volvió al día siguiente, y al siguiente. Traía algo cada vez. Una vez fue un costal de maíz, otra vez fue una plántula, una vez fue solo la compañía. Esperanza fue cediendo poco a poco, no porque fuera ingenua, sino porque había estado sola demasiado tiempo y eso, por más que pareciera demasiado pronto, también parecía demasiado real como para descartarlo sin al menos intentarlo. En 3 semanas, él ya le había pedido. Ella había aceptado. En 4, estaban casados en el registro civil del pueblo, con 2 conocidos como testigos y sin fiesta alguna. Ella usó el mismo vestido azul que guardaba desde años atrás. Él usó una camisa nueva que olía a naftalina. Los vecinos se enteraron al día siguiente y empezaron a hablar al instante. La mañana después de la boda llegó con ese sol blanco de pueblo que no pide permiso. Esperanza estaba en el tejabán, inclinada sobre la mesa de madera larga que usaba para cardar la lana, pasando los dedos por las fibras con la atención de quien conoce cada matiz de ese material, cuando oyó el ruido de un coche entrando a la propiedad. No era un coche, eran 2, y venían con gente ruidosa. Rodolfo había llamado a su hermano, a su cuñado y a 2 hombres que ella apenas conocía. Llegaron riendo, con una caja de bebida en el asiento trasero y ese tipo de ánimo que no tiene nada que ver con la alegría. Esperanza siguió trabajando. Oyó la portezuela del coche cerrarse, oyó las carcajadas, y entonces oyó la voz del cuñado, demasiado alta para alguien que cree que solo habla para otro. «¿Cuánto falta? ¿Ya estás contando los días?» «90 días son 90 días», respondió Rodolfo con una risa baja. «Pero si de ella depende, creo que va a ser antes. Una mujer terca así se cansa rápido». «¿Y la parcela?» «La parcela se va al carajo. Ya vi por dónde se están aflojando las cercas. Una semana sin mantenimiento y las ovejas desaparecen. Sin oveja, sin ella». Esperanza se detuvo. Las manos quedaron inmóviles sobre la lana. Las fibras blancas se esparcían entre sus dedos como si fueran parte de otra escena, de otro mundo, de otra mujer. Por un momento, el tejabán entero pareció quedarse sin aire. Ella sabía lo que había oído. No había malentendido posible. La apuesta, los términos, el plazo, el dinero. Había sido elegida no porque alguien la viera, sino porque nadie la tomaba lo suficientemente en serio como para imaginar que sería capaz de resistir. El suelo no se hundió bajo sus pies, pero estuvo cerca. Permaneció inmóvil unos segundos. Luego respiró. Despacio. 1, 2,
3 veces y siguió cardando la lana. Cuando Rodolfo entró en el tejabán más tarde, esperando encontrarla deshecha, o llorando, o con esa cara de quien ha sido partido por la mitad, ella estaba de espaldas, trabajando, firme, serena, como si el mundo entero fuera demasiado pequeño para interrumpirla. Él se quedó en la puerta un momento, sin saber qué hacer con eso. «Voy a almorzar más tarde», dijo, por fin. «Está bien», respondió ella sin girarse, y así fue como decidió. No con palabras, no con llanto, no con confrontación. Decidió allí, entre la lana y el silencio, que no se iría. No porque lo necesitara, no porque estuviera enamorada, sino porque esa parcela se había convertido, en las últimas semanas, en el proyecto más importante que había abrazado en décadas, y ella no entregaba lo que era suyo. Nunca lo había hecho. Esa noche sirvió la cena como si nada hubiera pasado. Frijoles, arroz, un salteado de verduras que había cosechado del huerto por la mañana. Puso los platos en la mesa, tiró de la silla y empezó a comer con esa calma que no era paz. Era determinación disfrazada de rutina. Él se sentó al otro lado, miró el plato, y por un instante ella notó que él esperaba algo. Una acusación, un llanto, una pregunta. Nada llegó. Él comió en silencio. Ella también. Y cuando terminó, lavó los platos, apagó la luz de la cocina y se fue a dormir en el mismo cuarto, en el mismo lado de la cama que había elegido la noche anterior, como si fuera lo más natural del mundo. Rodolfo se quedó despierto un largo rato mirando el techo. Había esperado drama, había esperado ruptura. El plan dependía de eso, que ella se desmoronara y él salir antes de que se recuperara. En cambio, hubo silencio, y estaba esa mujer a su lado que dormía con la respiración tranquila de quien tiene la conciencia limpia. Él no sabía qué hacer con eso. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos comenzando, ahora continuando. A la mañana siguiente, Esperanza se despertó antes del sol. Mientras él aún dormía, ella ya estaba afuera con el balde en la mano, revisando los bebederos del rebaño. Fueron 23 ovejas las que había traído cuando se mudó, las suyas, que había conducido por el camino de tierra una mañana fría, con un pedazo de pan en el bolsillo y el corazón apretado. Ellas la reconocían. Se acercaban cuando ella las llamaba. Y esa mañana, como todas las demás, dependían de ella. Mientras caminaba por el perímetro de la parcela con los ojos atentos, fue catalogando mentalmente todo lo que había notado en las últimas semanas. La cerca del lado norte tenía 3 estacas podridas que necesitaban cambio. El bebedero de la esquina tenía una filtración que subía por la base y acumulaba lodo. El pastizal de abajo estaba agotado. Las ovejas se habían comido todo lo aprovechable y necesitaban ser redirigidas al otro pastizal antes de que terminara la semana. El tejabán tenía una viga que crujía cada vez que el viento soplaba de lado. Si llegaba una lluvia fuerte, podía ceder. No tenía dinero, no tenía herramientas nuevas, no tenía a nadie que la ayudara, pero tenía lo que había aprendido toda la vida, que la mayoría de los problemas, cuando se enfrentan uno por uno, tienen solución. El secreto es no mirarlos todos al mismo tiempo. Empezó por las cercas. En el depósito viejo de la propiedad, encontró un rollo de alambre que había sobrado de arreglos anteriores, oxidado en la punta pero aprovechable en el medio. Pasó la tarde entera reponiendo estacas, doblando alambre con las manos sin guantes porque los guantes estaban rotos, y clavando puntillas con un martillo que tenía el mango rajado, pero aún sujetaba. Cuando terminó, la cerca quedó firme, no bonita, firme. Rodolfo apareció cuando ella estaba terminando. Se quedó parado a unos 10 metros, con las manos metidas en los bolsillos y ese sombrero de alas anchas, inclinado hacia un lado, mirándola trabajar sin decir nada. Ella no lo miró. No porque estuviera enojada, sino porque no había nada útil que decir en ese momento, y ella no tenía la costumbre de gastar palabras al pedo. Él se quedó unos 3 minutos parado. Después se fue para adentro.
Ella siguió. Los días fueron pasando de esa forma. Él salía temprano y volvía tarde, a veces oliendo a alcohol, a veces solo cansado. Ella trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, arreglando lo que encontraba para arreglar, reorganizando lo que podía reorganizarse, cuidando de las ovejas con una atención que la región raramente veía. En una de esas tardes, cuando estaba limpiando los bebederos con balde y cepillo duro, una oveja más joven se acercó y se quedó a su lado, como si estuviera observando. Esperanza se detuvo, miró al animal por un segundo y dijo en voz baja: «Tú al menos no me miras de reojo». La oveja no respondió, claro, pero no se fue. Eso fue, ese día, suficiente. El tejabán fue el problema más difícil. La viga que gemía era la central. No había cómo improvisar ahí. Ella pasó 2 días evaluando, midiendo con palmo de mano, consultando la memoria de cuando había ayudado a su papá a arreglar el granero años atrás. Al tercer día, encontró en el fondo del depósito una tabla de madera maciza que había sido dejada ahí hacía años, olvidada y cubierta de polvo. No era el material ideal, pero con el ajuste correcto podía servir de soporte hasta que algo mejor se pudiera conseguir. Subió a una escalera improvisada con 2 cajones viejos apilados, colocó la tabla y golpeó con fuerza calculada hasta que el soporte encajó. La viga dejó de gemir, bajó, se limpió las manos en el mandil y se quedó mirando el techo por un momento. Rodolfo había aparecido en la entrada del tejabán durante el proceso y se quedó viendo sin hablar. Cuando ella bajó, él dijo, casi sin querer: «¿Dónde aprendiste eso?» «De mi papá», respondió ella simplemente. Él decía que toda mujer debía saber arreglar lo que es suyo, porque nadie lo haría por ella. Él no dijo nada más. Ella fue a lavarse las manos. Pero esa noche, por primera vez, él se quedó sentado en la mesa mientras ella preparaba la cena sin irse luego al cuarto. No ayudó, no habló mucho, pero se quedó. Y ella notó, sin hacer cuestión de mostrar que había notado. Fue un jueves, 2 semanas después de la boda, que el carro apareció en la entrada de la propiedad con el polvo del atardecer aún en el aire. Esperanza estaba afuera separando un lote de lana cuando escuchó el motor. Levantó la vista y vio a una joven bajando del carro. Tal vez unos 28, 30 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo, jeans con lodo en la bastilla como si hubiera parado en algún lugar a medio camino. Cargaba una mochila y miraba la parcela con una expresión que mezclaba sorpresa y evaluación. Era Jimena, la hija de Rodolfo. Esperanza lo supo incluso antes de que la joven se presentara. Había una foto en el cajón de la mesa de noche, descolorida pero visible, de una niña que tenía los mismos rasgos. «Buenas tardes», dijo Jimena, deteniéndose a unos pasos de distancia. «¿Mi papá está?» «Debe estar adentro», respondió Esperanza. «Puede pasar». Jimena se quedó parada por un segundo, mirando a esa mujer que se había casado con su papá sin que nadie avisara a nadie. Luego miró la lana esparcida en la mesa, a las ovejas en el pastizal, el tejabán que claramente había pasado por reparos recientes. «¿Tú hiciste todo esto?», preguntó ella, señalando discretamente las cercas nuevas. «Lo hice», respondió Esperanza, sin explicar más de lo necesario. Jimena entró. Esperanza volvió a la lana. La cena de aquella noche fue la primera comida con 3 personas desde que ella había llegado a la parcela. Rodolfo parecía incómodo. No con su hija, sino con el hecho de que las 2 se habían quedado conversando en la terraza por casi 1 hora antes de entrar, y él no tenía idea de lo que se había hablado. Lo que se había dicho era simple. Jimena había preguntado cómo era el trabajo con las ovejas, y Esperanza había explicado con la paciencia de quien disfruta del tema. Y la joven había escuchado con un interés que pareció demasiado genuino para ser mera cortesía. Al día siguiente, Jimena se despertó temprano, muy temprano. Tan temprano que encontró a Esperanza ya en el tejabán, organizando el material para el día. «¿Puedo ayudar?», preguntó, parada en la entrada con un café en la mano. Esperanza se giró, la evaluó por un segundo. «¿Sabes cardar lana?».
Nunca lo he hecho. Entonces no sabes, pero puedes aprender. Y así fue como empezó. Jimena pasó todo el fin de semana aprendiendo. Aprendía rápido, tenía las manos firmes y no le temía al trabajo. Esperanza enseñó sin afecto excesivo y sin distancia, solo con la objetividad de quien transmite conocimiento real, sin adornos. Cuando la joven se equivocaba en el movimiento de la carda, ella corregía con una sola frase. Cuando acertaba, no elogiaba con efusión, solo decía así con un movimiento de cabeza que en su lenguaje valía por un discurso. Rodolfo observaba todo desde lejos, con una expresión que él mismo no lograba descifrar. Había algo en esa escena. La hija que rara vez visitaba, inclinada sobre una mesa de trabajo al lado de una mujer que él había elegido como broma, que no encajaba en ninguno de los lugares donde él había guardado las cosas. En la tarde del segundo día, cuando Jimena levantó el primer hilo que había cardado sola, con las fibras alineadas y la consistencia correcta, miró a Esperanza con una sonrisa que no necesitaba palabras. ¿Quedó bien?, preguntó ella. «Quedó», dijo Esperanza. Y era verdad. Cuando Jimena se fue el domingo por la tarde, abrazó a Esperanza en la despedida. No un abrazo de protocolo, uno de verdad, rápido pero firme, como quien ya ha decidido que esa persona merece respeto. Esperanza se quedó parada en la entrada, viendo el coche perderse en el polvo del camino, con las manos en el delantal y ese nudo en el pecho que no era tristeza. Era el comienzo de algo que aún no sabía nombrar. Rodolfo se quedó a su lado por un momento. «Ella te tomó cariño», dijo él sin poder ocultar que eso lo había sorprendido. «Es una buena muchacha», respondió Esperanza, sencilla, y se fue para adentro. La paz duró poco. Un lunes temprano, cuando el sol aún estaba bajo y la parcela tenía esa quietud buena del inicio del día, un coche que Esperanza no conocía se detuvo en la entrada con los neumáticos levantando polvo. La mujer que bajó no era joven. Tenía unos 50 y tantos, cabello teñido de un negro que no combinaba con su piel, ropa demasiado arreglada para esa hora de la mañana y una expresión que llegó antes que las palabras. Beatriz Valenzuela. Esperanza supo que era ella por la postura. Había una autoridad en la forma en que la mujer caminaba que solo existe en quien cree tener derecho sobre algo. «¿Tú eres la Esperanza?», preguntó, deteniéndose en medio del patio. «Soy», dijo Esperanza sin apartar la mirada. «Yo soy la mamá de Jimena, y necesitas dejar de influenciar a mi hija». Esperanza guardó silencio. Ella volvió a la ciudad hablando de ovejas, de lana, de la parcela, continuó Beatriz, con la voz subiendo de tono. Ella tiene una vida allá, una carrera. No necesita venir aquí a aprender cosas de campo. Ella vino por su propia voluntad, dijo Esperanza, con una calma que era casi desconcertante. Nadie la llamó. Tú la atrajiste. Sé cómo funciona. Mujer así, sin hijos, sin familia, necesita aferrarse a cualquier cosa. Aquello hirió. Hirió profundo. Pero Esperanza no dejó que se notara. Si usted quiere hablar con Rodolfo sobre la hija, él está adentro, pero no venga a mi parcela a decirme lo que soy. Beatriz Valenzuela estaba por responder cuando Rodolfo apareció en la puerta. Vio la escena, la evaluó y se quedó donde estaba sin bajar los escalones. «Beatriz», dijo él con una voz que no era de bienvenida. «Rodolfo, necesitas controlar esta situación», dijo ella volviéndose hacia él. «¿Qué situación?», preguntó él. «Jimena viene aquí a cada rato ahora. No voy a seguir aceptando esto». «Jimena tiene 30 años, Beatriz. Va a donde quiere». Beatriz miró de uno al otro. Sintió que no había ganado el terreno que esperaba, y entonces, con esa frialdad que viene de quien guarda rencor antiguo, le dijo a Esperanza antes de irse: «Cuídate de dónde te estás metiendo». El carro arrancó levantando polvo. Rodolfo bajó los escalones despacio. Se quedó al lado de Esperanza por un momento, y ella esperó que él dijera algo, alguna defensa, alguna explicación, algún gesto. Él no dijo nada, simplemente dio la vuelta y regresó adentro. Esperanza se quedó quieta en el patio por un largo rato, con el sol pegándole en la nuca
y esa sensación de estar absolutamente sola en un lugar que teóricamente ya tenía a alguien. Era una soledad específica, la de quien está acompañado y no tiene compañía. Dio la vuelta, fue al tejabán y empezó a trabajar. Esa semana, Esperanza pasó más tiempo de lo habitual a solas con las ovejas. Era en esos momentos de silencio, con las manos ocupadas y la cabeza libre, que lograba pensar con claridad. Y lo que pensaba, cuando podía ser honesta consigo misma, era lo siguiente. Ella había escuchado la apuesta, había elegido quedarse, y ahora estaba pagando un precio que ella misma había decidido pagar, con los ojos abiertos, sin que nadie la obligara. Eso la incomodaba y la fortalecía al mismo tiempo. Hubo un momento, en la tarde del cuarto día después de la visita de Beatriz, en que se detuvo en medio del pastizal con un balde en la mano y se quedó mirando el horizonte. Las montañas estaban al fondo, azuladas y firmes, y el cielo tenía ese color naranja desteñido que viene antes del atardecer. Las ovejas pastaban a su alrededor sin prisa, y pensó, podría irme, agarrar mis ovejas, mis pertenencias, mi dignidad, e irme. Nadie me ató aquí. Pero entonces miró el tejabán que había reparado, las cercas que había remendado, los bebederos que había limpiado, esa propiedad a la orilla del río que había empezado a respirar de nuevo bajo su cuidado. Y pensó, no, ni por orgullo, ni por rabia, sino porque había algo que ella entendía sobre los lugares y sobre el trabajo que mucha gente había olvidado, que una propiedad no es solo del papel, es de quien la cuida, y esa parcela había empezado a ser suya de un modo que ningún documento necesitaba confirmar. Fue una tarde de miércoles que doña Guadalupe apareció por primera vez. Esperanza había oído hablar de ella. Todo el mundo en San Miguel de las Sierras había oído. Una señora de casi 70 años que había pasado la vida entera trabajando con lana, que conocía cada tipo de fibra como quien conoce la palma de su propia mano, y que hacía algunos años se había alejado del trabajo por un problema en la rodilla que no había mejorado del todo. Vivía en una casa pequeña a unos 2 kilómetros de la parcela, con un sobrino joven llamado Mateo Sotelo, que aparecía siempre que ella necesitaba algo. Esa tarde, doña Guadalupe simplemente se detuvo en la entrada de la parcela y se quedó mirando un rato. Esperanza la vio desde el tejabán y fue hacia ella. «Buenas tardes», dijo Esperanza. «Buenas tardes», respondió la señora, con una voz que era más firme de lo que el cuerpo sugería. «Paso por aquí a veces. La vi trabajando. Quería ver de cerca lo que está produciendo». Esperanza la dejó entrar sin ceremonias. Doña Guadalupe se acercó a la mesa de trabajo despacio, con la rodilla quejándose, pero la postura erguida. Tomó un puñado de lana que estaba sobre la mesa, lo pasó entre los dedos, lo olió, estiró las fibras suavemente. Se quedó en silencio por un momento. «¿De qué raza son tus ovejas?», preguntó. Esperanza respondió, y la conversación comenzó. Durante 1 hora, las dos estuvieron en el tejabán hablando de lana con una profundidad que rara vez ocurre entre personas que se encuentran por primera vez. Doña Guadalupe sabía cosas que Esperanza había intentado aprender en libros y no había logrado. Detalles de procesamiento, de selección de fibra, de métodos antiguos de cardado que daban una calidad diferente. Y Esperanza tenía un instinto práctico que la señora reconoció de inmediato como raro. Cuando se fue, doña Guadalupe dijo, detenida en la entrada, «Mañana vuelvo más temprano». Y volvió. En los días siguientes la rutina cambió. Las dos se despertaban temprano, trabajaban juntas en el tejabán y la conversación iba y venía entre el trabajo y la vida de Esperanza, la vida de doña Guadalupe, los años que cada una había pasado construyendo y perdiendo e intentando de nuevo. Había un ritmo entre ellas que parecía haber existido desde hacía más tiempo que la semana que llevaban conviviendo. Mateo, el sobrino, aparecía a veces para traer materiales o buscar a la tía. Era un muchacho de unos 26 años, delgado, con un aire tranquilo de quien escucha más de lo que habla. Ayudaba cuando podía, sin necesidad de que se lo pidieran, y trataba tanto a Esperanza como a la tía con un respeto que no era protocolo,
era genuino. La producción de lana mejoró visiblemente en la primera semana. Con las técnicas que doña Guadalupe enseñaba, las fibras salían del cardado con una consistencia y una calidad que Esperanza nunca había logrado sola. Los hilos eran más uniformes, más suaves, y tenían una apariencia que llamaba la atención. Rodolfo lo notó, pero no comentó. Lo que hizo fue observar el espacio que doña Guadalupe había empezado a usar en el tejabán. Un rincón donde había apilado algunos equipos que Mateo había traído de su casa, herramientas de procesamiento que complementaban lo que Esperanza ya tenía. Y se quedó callado por una semana. La semana siguiente llegó a casa más temprano de lo habitual, con Fausto Mondragón junto. Esperanza estaba en el tejabán con doña Guadalupe cuando oyó las voces. Reconoció la de Fausto antes de ver al hombre, esa voz de quien siempre habla más alto de lo necesario. ¿Qué historia es esa de que hay gente desconocida guardando cosas aquí?, dijo Rodolfo, detenido en la entrada del tejabán. Esperanza se enderezó despacio. «Doña Guadalupe me está ayudando con la producción», dijo ella. «Yo no autoricé a nadie a usar mi tejabán. Es la parcela de la pareja, Rodolfo». Él dio un paso hacia adentro. «Sus equipos se van de aquí hoy». Doña Guadalupe se quedó en silencio, con la dignidad de quien ya ha pasado por humillaciones más grandes en la vida. Pero había un temblor en las manos que Esperanza notó, no de miedo, de pesar, y fue ahí que Esperanza habló por primera vez con esa voz que había guardado desde que oyó la conversación en la mañana después de la boda. No gritó, no lloró, pero la voz salió firme como alambre trenzado. «Tú puedes echar a quien quieras de aquí, pero el trabajo que se hizo en este tejabán, en estas cercas, en estos bebederos, ese trabajo nadie lo echa. Yo construí esto, y voy a seguir construyendo, con o sin tu aprobación». El silencio que siguió fue de esos que pesan. Fausto Mondragón, que había entrado por curiosidad, miró de uno al otro sin saber dónde poner la mirada. Rodolfo se quedó inmóvil por un momento, con esa expresión de quien no esperaba resistencia y no sabe qué hacer cuando aparece. «Los equipos se van», repitió, pero con menos convicción que antes, y salió del tejabán sin esperar respuesta. Fausto lo siguió, lanzando una mirada a Esperanza que ella no pudo clasificar. Había algo ahí que no era desprecio, era casi perplejidad. Doña Guadalupe se quedó en silencio por un largo momento después de que se fueron. Luego dijo en voz baja: «No tenías que hacer esto por mí». «No lo hice por ti», respondió Esperanza con sinceridad. «Lo hice porque era lo correcto». Ella asintió lentamente y continuó el trabajo. Esa noche, los equipos fueron retirados del tejabán. Mateo los llevó de vuelta en la camioneta vieja, sin quejarse, sin hacer drama. Doña Guadalupe fue con él, apoyada en el brazo del sobrino, y se despidió de Esperanza con un apretón de manos que dijo más que cualquier discurso. «No me voy a ir lejos», dijo la señora, detenida en el portón. «Lo sé», dijo Esperanza, y de hecho, la distancia no deshizo el vínculo. Doña Guadalupe comenzó a mandar recados y orientaciones con Mateo, quien aparecía por la parcela de vez en cuando con materiales, instrucciones y esa disposición tranquila de quien sabe que está haciendo algo útil. La producción continuó, en menor escala sin los equipos, pero con la calidad que ya se había instalado en el proceso. Esperanza se adaptó, siempre se adaptaba. Lo que no había previsto fue lo que ocurrió 2 sábados después. La feria local de San Miguel de las Sierras se realizaba en la plaza central todos los sábados por la mañana. No era grande, no era concurrida como las de los pueblos más grandes, pero era el punto donde los vecinos intercambiaban lo que producían y compraban lo que necesitaban. Esperanza había ido pocas veces, y cuando fue, había llevado lo poco que lograba producir por un precio que apenas cubría el esfuerzo. Ese sábado fue con 3 rollos de hilo que había terminado durante la semana. Hilo diferente al que la región estaba acostumbrada, más consistente, más uniforme, con esa calidad que doña Guadalupe había ayudado a construir. Montó su puesto sin llamar la atención. Colocó los 3 rollos en una tabla, con un pedazo de papel doblado con el precio, y se quedó de pie esperando.
En 20 minutos, los 3 rollos fueron examinados por 5 personas. En 40, 2 habían sido comprados. En 1 hora, los 3 se habían ido. Y había 3 personas preguntando si volvería la semana siguiente con más. Regresó a la parcela con dinero en el bolsillo. No mucho, pero más de lo que había tenido en meses, y ese silencio particular de quien confirmó por sí mismo que el camino era correcto. Rodolfo estaba en el porche cuando ella llegó. Vio su expresión, vio la forma en que caminaba. No orgullo superficial, sino esa satisfacción sólida de quien trabajó y cosechó. No dijo nada, pero esa noche, a la hora de la cena, sirvió el plato de ella antes que el suyo. Un gesto pequeño, casi imperceptible. Ella lo notó y no dijo nada. La semana siguiente comenzó bien. Esperanza estaba planeando aumentar la producción. Había separado un lote nuevo de ovejas para esquilar. Le había pedido a Mateo que trajera un tipo de peine que doña Guadalupe había recomendado para la etapa de selección, cuando la camioneta de don Fausto Mondragón entró a la parcela una tarde de martes. No vino solo. Trajo a un hombre que Esperanza nunca había visto. Alto, con un traje que no combinaba con el polvo del camino, con una carpeta de documentos bajo el brazo y una forma de caminar que intentaba comunicar autoridad. «Esperanza», dijo Fausto, con una sonrisa que nunca había llegado a los ojos. «Necesito hablar contigo sobre la propiedad». Ella se secó las manos en el delantal y los encaró. El hombre del traje se presentó como representante de un comprador interesado en la propiedad. Dijo que había un problema con los documentos de titularidad, que había registros antiguos que ponían en duda si el terreno realmente pertenecía a la pareja o si había una parte que había quedado sin resolver por un problema en un inventario de décadas atrás. Abrió la carpeta y mostró papeles, copias, notó ella, no originales, con marcas y anotaciones que no pudo leer desde lejos. «La propuesta es de compra directa», continuó el hombre. «Un valor justo por lo que la propiedad vale hoy. El señor Fausto sería el intermediario». Esperanza se quedó mirando los papeles por un momento. «¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?», preguntó ella. «1 semana», dijo el hombre. «Está bien», dijo ella. «Pueden irse». Se fueron. Y ella se quedó quieta en el patio por unos minutos, oyendo cómo se asentaba el polvo del camino después de que la camioneta desapareció. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Ella no entró en pánico, pero tampoco descansó esa noche. Se quedó sentada a la mesa de la cocina después de que Rodolfo se fue a dormir, con los documentos del matrimonio y de la propiedad que había guardado en una lata de galletas desde antes de casarse. No por desconfianza, sino porque había aprendido de su padre que los papeles importantes siempre se guardan. Examinó cada hoja con esa atención lenta de quien no tiene prisa, porque el error sería demasiado caro. Sus documentos eran originales, tenían las firmas correctas, tenían los sellos que había aprendido a reconocer cuando tuvo que resolver el inventario de su padre años atrás. Y cuando comparó mentalmente lo que había visto en la carpeta del hombre del traje con lo que tenía en las manos, las fechas no coincidían. La numeración de los registros era diferente. Las copias presentadas tenían alteraciones que no podía precisar exactamente, pero que olían a falsificación. A la mañana siguiente fue al registro civil del pueblo. Llevó todo. Los originales, una lista de anotaciones que había hecho por la noche, y una calma que el empleado del registro encontró desconcertante. No era común que alguien llegara con ese nivel de organización en una situación así. Explicó lo que había pasado, mostró los documentos, mostró las inconsistencias que había notado. El encargado del registro examinó todo con cuidado, le pidió que esperara. Salió a un cuarto del fondo. Volvió 20 minutos después con una expresión seria. «Señora Esperanza, estos documentos que le presentaron tienen problemas graves. La numeración no corresponde a ningún registro existente en este registro civil. Voy a suspender cualquier proceso de transferencia relacionado con esta propiedad de inmediato y voy a necesitar registrar una notificación formal sobre los documentos falsos». Esperanza asintió. «Puede registrarlo»,
dijo ella, y regresó a la parcela. Rodolfo lo supo esa tarde, no porque ella se lo contara, sino porque Fausto llamó furioso cuando recibió la notificación del registro. La conversación fue corta y fuerte, afuera de la casa, y Esperanza escuchó cada palabra por la ventana de la cocina mientras cortaba verduras. ¿Ella fue al registro sola?, preguntó Rodolfo con la voz tensa. Fue. Y ahora tengo una notificación a mi nombre, Rodolfo. Debiste controlar mejor esta situación. Yo no sabía nada de esto, Fausto. ¿No sabías o no quisiste saber? La llamada terminó. Rodolfo se quedó parado en el patio por un largo rato. Esperanza siguió cortando las verduras. Cuando él entró, ella no levantó la cabeza. ¿Por qué no me contaste?, preguntó él. Porque lo resolví, respondió ella. Simple. Él se quedó en la entrada de la cocina con las manos en los bolsillos y esa expresión de quien intenta encajar piezas que no encuentran lugar. ¿Sabías que eran documentos falsos? Lo sospeché. Fui a confirmarlo. Sola. Siempre he hecho las cosas sola, Rodolfo. Eso fue dicho sin acusación, pero llegó como una. Él se fue al cuarto sin cenar. Ella puso el plato de él cubierto con un paño en la mesa y cenó sola, mirando por la ventana el anochecer de las sierras, con esa paz que no es ausencia de dolor, es la decisión de no dejar que el dolor mande. Él estuvo ausente por 3 días. Salió a la mañana siguiente sin avisar, se llevó la camioneta y no dio explicación. Esperanza no fue tras él, no porque no estuviera preocupada. Lo estaba de una manera que ella misma no sabía nombrar bien, sino porque perseguir a quien no quiere quedarse nunca fue su manera de hacer las cosas. En esos 3 días, la vida en la parcela siguió. Mateo apareció con un recado de doña Guadalupe. La señora había encontrado un comprador potencial para los hilos de calidad. Un comerciante del pueblo vecino llamado don Pascual que revendía materiales artesanales y que había mostrado interés después de oír sobre el producto que se estaba haciendo en la parcela. Doña Guadalupe quería saber si Esperanza aceptaba una conversación. Esperanza aceptó. Mateo organizó la cita para el sábado siguiente, en casa de doña Guadalupe. Esperanza llevó los 3 mejores rollos que había producido esa semana y los puso sobre la mesa en la sala de la señora con la misma objetividad con que hacía todo. Don Pascual era un hombre menudo de unos 55 años, con gafas que se le resbalaban en la nariz y un modo de examinar productos que recordaba al de un médico haciendo un diagnóstico. Tomó cada rollo, estiró las fibras, comparó la consistencia. Enrolló un hilo en el dedo y lo estiró despacio para probar la elasticidad. Se quedó en silencio por un momento. ¿Cuánto puedes producir al mes?, preguntó él. Esperanza calculó mentalmente. Dijo un número honesto, sin inflarlo. ¿Y si me comprometo a comprar todo lo que produzcas con exclusividad? Ella se quedó callada un segundo, no por vacilación, sino porque estaba haciendo el cálculo de lo que eso representaría. Depende del precio, dijo ella. Don Pascual sonrió. No la sonrisa de quien ganó, sino de quien reconoció que estaba negociando con alguien que sabía lo que valía. Conversaron durante casi 2 horas. Doña Guadalupe se quedó sentada en un rincón de la sala, husmeando la negociación con un placer visible. Mateo trajo café 2 veces sin que nadie lo pidiera. Cuando Esperanza volvió a la parcela esa tarde, había un acuerdo verbal firmado, firme suficiente para empezar, con la promesa de un documento escrito la semana siguiente. Un acuerdo de venta exclusiva de los hilos para el comercio de don Pascual, con un precio por rollo que era casi el doble de lo que conseguía en la feria. Ella entró en la parcela, dejó la bolsa en la silla y se quedó de pie en medio de la cocina por un momento. Por primera vez en mucho tiempo lloró, no de tristeza, no de alivio exactamente, sino de esa manera en que el cuerpo entero acumula presión durante semanas y finalmente encuentra una válvula. Lloró por poco tiempo. Luego se lavó la cara, fue al tejabán y empezó a organizar lo que necesitaría hacerse la semana siguiente para cumplir con el volumen que había prometido. Rodolfo volvió en la noche del tercer día. Llegó tarde, con la camioneta cubierta de lodo, y encontró la parcela tranquila. Esperanza estaba en el tejabán todavía. Se había quedado hasta tarde organizando los lotes de lana.
Y cuando él apareció en la entrada con esa expresión de quien pasó días dando vueltas a una decisión, ella siguió trabajando. «Necesito decirte algo», dijo él al fin. Ella se detuvo, pero no se volvió de inmediato. Terminó de doblar el lote que tenía en las manos, lo puso sobre la mesa y solo entonces lo encaró. Rodolfo se quitó el sombrero. Se quedó con él en la mano, mirando al suelo por un momento que pareció demasiado largo. «La apuesta», dijo él. «Lo sabías», no era pregunta. «Desde la segunda mañana», confirmó ella. Él levantó la mirada. Había algo en esa expresión que ella nunca había visto en él antes. No culpa exactamente, porque la culpa a veces es demasiado rápida y demasiado superficial. Era algo más pesado, más lento, como quien pasó 3 días cargando una piedra que no podía soltar. «¿Por qué te quedaste?», preguntó él. Ella tardó en responder, no porque no supiera, sino porque sabía demasiado y necesitaba elegir la parte que era posible decir. «Porque esta parcela necesitaba a alguien que se quedara», dijo ella al fin. «Y yo necesitaba un lugar para demostrar, al menos para mí misma, que todavía era capaz». Él se quedó en silencio. «No fue por ti», continuó ella, y la honestidad en aquello era tan limpia que dolió en los dos. «No me quedé por ti, me quedé por el trabajo. Pero lo que pasó aquí mientras yo me quedaba, eso fue real. El Tejabán es real, las ovejas son reales, el acuerdo con don Pascual es real». «¿Qué acuerdo?», ella contó, con los detalles, los números, lo que se había acordado. Rodolfo escuchó todo sin interrumpir, y cuando ella terminó, se quedó mirando los rollos de lana apilados en el tejabán, con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. «¿Hiciste esto sola?», dijo él. «Lo hice, mientras yo me escondía». Ella no confirmó ni negó, simplemente se quedó quieta, esperando. Él se volvió a poner el sombrero. Miró el techo del tejabán por un momento, la viga que ella había apuntalado con una tabla vieja semanas atrás. «¿Qué hay que hacer mañana?», le preguntó él. Y fue la pregunta más importante que había hecho en muchos años. En los días siguientes, algo fue cambiando en la parcela con la lentitud de las cosas que son verdaderas. Rodolfo empezó a aparecer temprano, no con esa energía de quien decide redimirse de la noche a la mañana. En ese tipo de transformación, él nunca había creído, y Esperanza tampoco lo habría creído si hubiera sido así. Fue gradual, y por eso, real. Llegaba al tejabán sin saber exactamente qué hacer, y ella lo ponía a trabajar sin discursos. «Sostén este lado, aprieta aquí, lleva esto al depósito». Él lo hacía, sin quejarse, sin necesitar reconocimiento. Una mañana, mientras los dos reparaban una parte de la cerca que se había cedido con la lluvia de la noche anterior, él dijo de repente: «Mi papá veía esta parcela como el lugar donde iba a morir trabajando. Después de que se fue, no supe qué hacer con eso». Esperanza no respondió de inmediato. Siguió apretando el alambre en el poste. «A veces uno hereda cosas que no pidió», dijo ella después de un rato, «y entonces hay que decidir si se va a esconder de ellas o aprender lo que tienen que enseñar». Él se quedó callado un momento. «Tú aprendiste», dijo él. «Todavía estoy aprendiendo», corrigió ella. Fue la conversación más honesta que los dos habían tenido, y fue ahí, en esa cerca reparada con la lluvia todavía en el aire, que algo que había estado tenso entre ellos empezó a aflojarse despacio. Jimena llamó el jueves siguiente. Esperanza contestó. Rodolfo estaba afuera, y la joven preguntó directamente si podía volver el fin de semana. No explicó el motivo. Esperanza dijo que podía. Llegó el sábado con una bolsa grande y una caja de víveres que había comprado en el camino. «Solo para ayudar con los gastos», dijo, colocándola en la encimera de la cocina con naturalidad de quien ya se siente en casa. Esperanza no insistió en rechazarlo. Ese fin de semana, las tres trabajaron juntas. Esperanza, Jimena y doña Guadalupe, que vino el domingo con Mateo y se quedó toda la mañana enseñando una nueva técnica de acabado de hilo que había recordado durante la semana.
El tejabán se llenó de voces y de trabajo de una manera que no había sido antes. Rodolfo circulaba por ahí sin saber exactamente dónde encajar. Una vez, Jimena lo llamó para ayudar a mover un estante pesado, y él fue sin cuestionar. Después, se quedó quieto, viendo a las mujeres trabajar, con esa expresión de quien está viendo algo por primera vez que había estado allí más tiempo del que se había dado cuenta. El domingo por la tarde, cuando Mateo fue a recoger a doña Guadalupe y Jimena estaba en el porche terminando un café, Rodolfo se sentó junto a su hija. Estuvieron en silencio un rato. Un silencio que entre padres e hijos, cuando es bueno, dice más que una conversación. «Ella es diferente», dijo Jimena por fin sin necesidad de aclarar de quién hablaba. «Sí», asintió él. «¿Te diste cuenta antes o después de hacer lo que hiciste?» Él no fingió no entender. «Después», dijo él, con una honestidad que costó más de lo que pareció. Jimena lo miró por un momento. No con juicio. La joven había heredado del padre la manera de contener lo que siente hasta estar segura de lo que es, sino con esa evaluación tranquila de quien está decidiendo dónde depositar la confianza. «Entonces tienes que hacerlo diferente ahora», dijo ella simplemente, y tomó el café. La semana siguiente trajo el documento formal de don Pascual. Mateo lo entregó un martes por la mañana, en una hoja doblada dentro de un sobre sencillo. No hubo registro civil, no hubo abogado, porque los dos habían decidido que un acuerdo de palabra reforzado por escrito bastaba entre personas que se respetaban. Esperanza leyó con atención, corrigió un detalle de plazo y mandó la respuesta con Mateo esa misma tarde. El acuerdo estaba firmado. A partir de ahí, la producción necesitaría organizarse de otra forma. Ya no al ritmo de quien trabaja sola sin rumbo fijo, sino con un calendario, un volumen, una calidad constante. Esperanza pasó una tarde entera haciendo cuentas en la mesa de la cocina, con ese papel de cuaderno viejo que usaba para todo. Cuando Rodolfo llegó al final de la tarde y vio los números, pidió mirarlos. Ella empujó el cuaderno hacia él sin comentar. Él se quedó un largo rato examinándolos. Luego la miró. «Para darle al volumen vas a necesitar más mano de obra». «Lo sé. ¿Mateo podría trabajar aquí de tiempo completo?» Ella levantó la mirada. No había esperado esa sugerencia. «¿Tú aceptarías pagar un salario justo?», dijo ella no como pregunta, sino como condición. «Acepto. Voy a preguntarle a él». Mateo aceptó. Doña Guadalupe quedó satisfecha. El sobrino estaría cerca, haciendo algo útil, recibiendo por el trabajo. Y para Esperanza, era la primera vez que tenía a alguien trabajando formalmente con ella, y no a pesar de ella, o por cuenta propia. El letrero fue una idea que surgió una tarde en que ella estaba mirando la entrada de la parcela y pensó que ese lugar necesitaba un nombre que no fuera simplemente la parcela de Rodolfo o la propiedad ribereña. Necesitaba un nombre que dijera lo que era, no lo que había sido, ni lo que la gente esperaba que fuera. Le pidió a Mateo que cortara una tabla de madera buena y la lijara hasta dejarla lisa. Pasó 2 días pensando, y entonces escribió, con un pincel y tinta negra que había sobrado de una reparación del tejabán, un nombre sencillo: Rancho Raíz Eterna. Porque era lo que había pasado allí. Algo había sido enterrado hondo, había parecido muerto y había brotado de vuelta con más fuerza que antes. Cuando Mateo colgó el letrero en la entrada un sábado por la mañana, Esperanza se quedó mirándolo por un largo rato. Rodolfo apareció a su lado, como había empezado a hacer a veces, sin aviso, sin discurso, simplemente presente. «Quedó bien», dijo él. «Quedó», asintió ella, y se fueron a trabajar. Lo que pasó la semana siguiente fue la última pieza que faltaba en el rompecabezas de todo aquello. Jimena había vuelto al pueblo después del fin de semana, pero antes de irse le había dicho a su papá que necesitaba contarle algo, y le había pedido a Esperanza que estuviera cerca cuando lo contara. Los tres se sentaron a la mesa de la cocina esa tarde. Jimena tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y una expresión seria que Esperanza reconoció.
Era el rostro de quien guardó algo por demasiado tiempo y finalmente decide que es hora de abrirlo. «Supe de la apuesta antes de que se casaran», dijo Jimena, mirando a su papá. Rodolfo se puso tenso. «Mi mamá me contó». Ella se enteró por Fausto, que se lo contó en uno de esos momentos en que bebe demasiado y habla de más. «Fui a la parcela aquella primera vez porque quería ver quién era la mujer que estaba siendo usada así. Quería entender». Esperanza se quedó callada. «Y cuando llegué y te vi trabajando», continuó Jimena, volviéndose hacia ella, «entendí algo que mi mamá no pudo entender, que tú no eras la víctima de la historia. Tú eras la única persona ahí que sabía exactamente lo que estaba haciendo». El silencio en la cocina duró el tiempo necesario. Rodolfo puso las manos sobre la mesa, las miró por un momento y entonces dijo con esa voz grave que viene de muy hondo: «No voy a pedir disculpas con palabras porque nunca aprendí a hacerlo bien, pero estoy aquí, y quiero estar aquí». Esperanza lo encaró, no con enojo, no con un alivio fácil, con esa evaluación lenta y honesta de quien pasó la vida aprendiendo que las personas son más que lo peor que han hecho, pero que lo peor que han hecho tampoco desaparece solo porque así lo quieran. «Sé que estás aquí», dijo, «y estoy viendo el trabajo. El trabajo lo puedo juzgar. La intención, el tiempo dirá». Él asintió. Jimena los miró a los dos por un momento y entonces hizo algo inesperado. Se levantó, fue a la estufa y comenzó a preparar la cena como si fuera la cosa más natural del mundo. Esperanza se quedó viendo a la joven por un segundo y entonces se levantó y fue a ayudar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar un like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuamos. Los meses que siguieron fueron de trabajo visible y de transformación lenta. Mateo se había instalado como parte permanente de la parcela. Se levantaba temprano, llegaba antes de las 8, trabajaba hasta el anochecer con esa constancia silenciosa que Esperanza admiraba y que Rodolfo había aprendido a respetar. Había entre los dos hombres una relación que empezó extraña. El hacendado que no sabía pedir ayuda y el muchacho que no sabía ofrecerla sin que se la pidieran, y que se fue ajustando con el tiempo y con el trabajo compartido. Doña Guadalupe también regresó, no con los equipos, que se quedaron en su casa por precaución, sino con ella misma, presentándose 2 o 3 veces por semana, sentándose en el banco que Mateo había puesto al lado de la mesa de trabajo, orientando, ajustando, comentando. La rodilla aún le dolía, pero nunca lo mencionaba frente a los demás. Solo cuando Esperanza le preguntaba directamente, la señora admitía que el frío estaba pesado esos días. Esperanza comenzó a dejar siempre un baño de pies con hierbas calientes preparado para cuando la señora llegaba. No se molestó en explicarlo, simplemente estaba ahí, y doña Guadalupe nunca agradeció con palabras, solo con esa sonrisa que era casi invisible, pero siempre estaba ahí. La producción se había duplicado en comparación con el inicio. Don Pascual había repartido los hilos entre algunos artesanos del pueblo vecino, que los usaron para piezas que se vendieron rápidamente. La calidad había llegado a otros comerciantes por recomendación, y don Pascual había vuelto con una propuesta para ampliar el acuerdo. Mayor volumen, precio ligeramente ajustado para compensar y un plazo de entrega mensual fijo. Esperanza y Rodolfo se sentaron juntos para analizar la propuesta. Por primera vez, sentados lado a lado en la misma mesa, con el mismo cuaderno de cuentas y la misma pluma pasando de mano en mano. Había algo en ese gesto común que era más grande de lo que aparentaba. Cerraron el acuerdo ampliado. Los vecinos que se habían reído de la apuesta comenzaron a aparecer, unos por curiosidad mal disimulada, otros por interés genuino en los hilos. Esperanza los trataba de la misma manera, con objetividad, sin resentimiento, sin necesidad de ganar ninguna discusión pasada. El trabajo hablaba lo suficiente. Fausto Mondragón pasó una vez por el camino despacio, como quien examina algo desde afuera sin querer ser visto. No se detuvo. Esperanza lo vio desde la ventana del tejabán y siguió con lo que estaba haciendo. Él nunca volvió a aparecer.
Un sábado por la mañana, cuando el sol pegaba más fuerte de lo habitual y el aire tenía ese olor a pasto seco que anuncia el cambio de estación, don Pascual se presentó en la parcela. No por compromiso, sino para hacer una visita sencilla, como persona, no como comprador. Tomó café con Esperanza y Rodolfo en el porche. Habló sobre la región, sobre lo que estaba cambiando en el mercado de la artesanía, sobre cosas que no tenían que ver con ningún negocio. Antes de irse, se quedó mirando el letrero en la entrada por un momento. Rancho Raíz Eterna, leyó casi para sí mismo. Es un buen nombre. Es lo que es, dijo Esperanza. Él asintió como quien confirma algo que había notado desde hacía más tiempo. El primer pago significativo llegó un viernes por la tarde, con Mateo trayendo el sobre del pueblo, después de una carrera que había hecho por otras razones. Esperanza abrió despacio, contó el dinero con las manos que habían cardado cada hebra que había generado ese valor, y se quedó en silencio por un momento. Rodolfo estaba cerca. Ella separó la mitad de lo que había en el sobre y se lo puso en la mano a él. Él se quedó mirando el dinero como si no supiera qué hacer con él. «No tienes que hacer esto», dijo él. «No se trata de tener que hacerlo», respondió ella. «Se trata de lo que es justo. Esta parcela es de los dos. Lo que la parcela genera también lo es». Él se quedó callado por un largo rato. Esperanza fue a guardar su parte, a organizar las cuentas de la semana, a hacer lo que siempre había hecho, cuidar de lo necesario. Por la tarde, cuando ella volvió al porche con 2 vasos de jugo que había hecho con las frutas de la huerta, Rodolfo estaba parado en la entrada de la parcela, mirando a las ovejas en el pasto con esa expresión de quien está viendo algo por primera vez. No el rebaño, sino lo que el rebaño representaba. A su lado, sobre el poste de la entrada, había un ramo de flores silvestres, esas de centro amarillo que crecían en abundancia en las orillas del río Hondo y que ella había notado desde la primera vez que había paseado por la propiedad, sin que nadie nunca las cortara o las llevara adentro. Ella se detuvo con los vasos en la mano, mirando las flores. Rodolfo no dijo nada. Todavía no había aprendido a decir las cosas con palabras, pero había aprendido lo suficiente para entender que algunas cosas necesitan ser dichas de alguna manera. Esperanza puso un vaso a su lado y se quedó mirando el río al fondo con él por un momento. No había perdón fácil en eso. No había borradura de lo que se había hecho. Había, en cambio, esa cosa más rara y más difícil, 2 personas adultas, con años de historia pesada cada una, eligiendo mirar hacia adelante con los ojos abiertos a lo que quedaba atrás. Era honesto, era real, y por eso era posible. Semanas después, Jimena volvió para una visita que no había planeado. Había llamado la víspera, dicho que estaba pasando por el camino y que podía parar, y Esperanza había dicho que podía. La joven llegó una tarde en que Mateo estaba reparando una parte del tejabán con ayuda de Rodolfo, los dos trabajando en silencio. Ese silencio de quienes ya han aprendido a entenderse sin necesidad de muchas palabras. Doña Guadalupe estaba sentada en el banco de costumbre, orientando desde lejos con ese placer de quien pasó la vida acumulando conocimiento y finalmente tiene a quien lo use. Jimena se quedó parada en la entrada por un momento, mirando todo aquello con una expresión que Esperanza, desde la ventana, no pudo definir completamente. Era algo entre sorpresa y reconocimiento, como quien ve confirmado algo que había apostado por intuición. Ella entró, saludó a todos, ayudó a servir el café que Esperanza había preparado, y cuando las dos se quedaron por un momento solas en la cocina, Jimena dijo: «Tú sabes que no había manera de saber que iba a funcionar así». «No la había», asintió Esperanza. «Pero te quedaste de todas formas». «Me quedé». Jimena se quedó mirándola por un segundo. «¿Por qué?», preguntó con esa curiosidad genuina de quien realmente quiere entender, no de quien está probando. Esperanza pensó por un momento, y entonces dijo, con esa economía de palabras que era parte de quien era: «Porque rendirme de lo que es mío nunca me cupo. Intenté rendirme algunas veces en la vida. Nunca pude. Creo que no fui hecha para eso».
Jimena se quedó callada por un momento. Luego sonrió. No una sonrisa de respuesta, sino de ese tipo que sube desde adentro cuando algo tiene sentido. «Me hubiera gustado haberte conocido antes», dijo. «Todavía hay tiempo», respondió Esperanza, y fue a servir el café. La historia de Esperanza y del rancho Raíz Eterna se fue esparciendo por la región de la manera en que las historias verdaderas se esparcen, despacio, por quienes vieron, por quienes compraron el hilo, por quienes se detuvieron en el camino y vieron el letrero nuevo y preguntaron qué era. No se volvió leyenda, no se volvió ejemplo oficial de nada. Se volvió simplemente lo que es, la historia de una mujer que había sido elegida como burla y había transformado esa elección en el trabajo más importante de su vida. Quienes se habían reído de Esperanza al principio fueron callándose, no por vergüenza declarada, sino por esa forma particular de silencio que ocurre cuando la realidad contradice lo que se dijo en voz alta. Nadie tuvo que señalarlo. El rancho hablaba. Una vecina que había cuchicheado por el portón las primeras semanas después de la boda apareció cierta mañana con un encargo. Quería 2 rollos del hilo que había visto en la feria, del mismo tipo que se había agotado antes de que ella llegara. Esperanza la atendió con la misma objetividad con que atendía a cualquier otro cliente. No había rencor que servir junto con el producto. Había lana buena, precio justo y un apretón de manos al final. La vecina se fue sin saber exactamente cómo procesar aquello. Esperanza volvió al trabajo antes de que el portón se cerrara por completo. Rodolfo vio la escena desde la ventana y no dijo nada, pero esa noche, en la hora en que los dos se quedaban en silencio después de la cena, un silencio que había cambiado de naturaleza a lo largo de los meses, dejando de ser frío y volviéndose simplemente quieto, dijo: «Nunca les vas a cobrar a las personas lo que hicieron». «No es mi trabajo», respondió ella. «Pero duele». Ella se quedó mirando sus manos por un segundo. «A veces», admitió, «pero duele menos que quedarse quieta esperando que el mundo pida disculpas». «El mundo no pide disculpas, Rodolfo. Una sigue». Doña Guadalupe pasó a ser llamada por Esperanza compañera de oficio, no porque acordaron un título, sino porque era lo que era. La señora traía el saber que había acumulado en toda una vida, y Esperanza traía el trabajo sin fin que había acumulado de la misma manera, y juntas producían algo que ninguna de las dos podría lograr sola. Mateo creció en la parcela, no de tamaño, sino de esa forma que ocurre cuando un trabajo te enseña algo sobre quién eres. Aprendió a cardar lana con paciencia, a reconocer la calidad de las fibras al tacto, a reparar cercas en el tiempo justo antes de que el problema creciera. Y Rodolfo, que había empezado a trabajar a su lado como si estuviera haciendo un favor, descubrió que era al revés, que el muchacho sabía cosas que él había dejado de aprender cuando decidió que saber ya no era necesario. Rodolfo fue cambiando, lentamente, con recaídas, días en que el peso de lo que había hecho lo encerraba y desaparecía al porche con ese silencio pesado. Esperanza aprendió a no jalarlo en esos días. Dejaba el trabajo andando, dejaba la cena lista y esperaba. Invariablemente él volvía, siempre con algo pequeño, una tarea que había hecho sin avisar, una reparación que había gestionado, una vez un costal de harina que había traído sin que nadie lo pidiera. Ella nunca dijo que lo había notado, pero lo había notado todo. Una tarde de fin de temporada, cuando el sol ya estaba bajo y el rebaño había sido recogido en el tejabán, Esperanza fue hasta el río. Era un hábito que había desarrollado en esos meses. Ir a la orilla cuando el día terminaba, quedarse quieta por unos minutos mirando el agua y luego volver. No era meditación, no era ritual. Era solo el momento en que podía ser nadie en particular. No la mujer de la parcela, no la productora de lana, no la esposa o la compañera, o la que se quedó cuando todo mundo apostó a que no se quedaría. Solo Esperanza, de pie en la orilla del río, con los zapatos en la mano y el delantal aún enrollado en la cintura. Se quedó mirando el agua por un rato y pensó en todo lo que había sucedido. No con nostalgia, no con rabia, sino con esa evaluación serena que llega cuando lo peor ya pasó y puedes mirarlo sin que te devore. Había sido usada, era cierto,
Había sido elegida porque nadie creyó que fuera capaz de resistir. Era cierto, pero se había quedado, había trabajado, había construido, había resistido no por la terquedad de quien no sabe ceder, sino por la claridad de quien sabe lo que vale. Y la parcela había correspondido, las ovejas habían correspondido, la lana había correspondido, doña Guadalupe había correspondido, Mateo había correspondido, Jimena había correspondido, y Rodolfo, el Rodolfo que había empezado todo con crueldad, había correspondido de una forma que ella nunca había esperado, y que por eso pesaba más. Se quedó unos minutos más. Luego se calzó los zapatos, se sacudió la falda azul que estaba llena de paja del tejabán y volvió a la parcela. En la entrada, el letrero de madera se mecía suavemente con el viento de la tarde. Rancho Raíz Eterna. Se detuvo frente a él un momento. Pasó los dedos por las letras. Ella misma las había pintado, con el pincel que apenas obedecía y la pintura que había sobrado de otra reparación, y siguió hacia adentro, donde la cena necesitaba hacerse y el día siguiente necesitaba prepararse, porque Esperanza siempre seguía. El día en que el primer gran lote de hilos salió de la parcela rumbo al comerciante, cajas organizadas por Mateo, con el cuidado de quien sabe lo que representa aquello, cargadas en la camioneta nueva que Rodolfo había conseguido con parte de lo que la parcela había generado en los últimos meses, había 5 personas de pie en la entrada viendo partir. Esperanza, Rodolfo, Mateo, doña Guadalupe y Jimena, que había venido especialmente para ese momento. Nadie hizo un discurso, nadie tomó foto. La camioneta partió levantando polvo, Mateo saludando por la ventana, y los 4 que se quedaron en silencio un momento, mirando el camino. Doña Guadalupe, que rara vez decía más de lo necesario, puso la mano en el brazo de Esperanza y dijo bajito: «¿Tú hiciste esto?» «Lo hicimos», corrigió Esperanza mirando a cada uno allí. Jimena sonrió. Rodolfo volteó hacia el lado, fingiendo mirar al rebaño, pero había algo en la forma en que sus hombros se aflojaron que era más honesto que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Esperanza los miró a todos por un momento, y luego giró hacia la parcela. «Vamos a trabajar», dijo. Y fue. La apuesta se había hecho en un tejabán lleno de humo y de hombres que confundían crueldad con astucia, el dinero que se había apostado y que nunca llegó a pagarse, porque los 90 días pasaron sin que el plan se cumpliera. Había perdido el sentido mucho antes de que el plazo terminara. Lo que ocurrió en el rancho Raíz Eterna no fue la victoria de una mujer sobre un hombre, ni el castigo de quien había errado, ni la redención fácil de quien pide disculpas en el último capítulo. Fue algo más difícil y más real. Fue una mujer de 63 años que decidió, con las manos llenas de lana y el corazón lleno de herida, que el trabajo era más grande que la humillación. Y fue en torno a ese trabajo que las personas correctas fueron llegando. No porque ella lo pidiera, no porque el mundo sea justo, sino porque las cosas verdaderas tienen una forma de atraer otras cosas verdaderas. Esperanza nunca se declaró vencedora de nada. Nunca lo necesitó. La parcela hablaba por ella. Y las ovejas, que no entendían de apuestas, ni de humillaciones, ni de redenciones, seguían pastando con esa paz tranquila de quien no necesita la aprobación de nadie, exactamente como ella había aprendido, a lo largo de 63 años de vida real, a vivir. Fin de la historia. Esta historia fue creada para tocar nuestros corazones con la fuerza de quien nunca se rinde de lo que es suyo. Cuéntanos qué te pareció, desde dónde nos ves y si Esperanza tomó la decisión correcta al quedarse. Deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima historia.